Esto es Las Olas de la Semana, un programa de Pijama Surf con los temas que nos tocó navegar juntos estos últimos días. Le salva el presidente de la República, desde el Palacio de la Moneda. Chile cerró el domingo 14 la segunda vuelta presidencial de 2025 con un resultado que dio como ganador al ultraderechista José Antonio Kast. Según el conteo oficial del Servicio Electoral, Kast se impuso a Janet Jara en una elección que dejó un mensaje político y que deja a la izquierda en Chile con el desafío de reorganizarse. Pero ¿quién es José Antonio Kast? Para empezar, Kast proviene de una familia de origen alemán. Su padre, Michael Kast-Schindele, un ferviente opositor del presidente Salvador Allende, fue miembro del ejército alemán y militante del partido nazi, antes de emigrar a Chile tras la Segunda Guerra Mundial. José Antonio Kast estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y desde temprano se alineó con posiciones conservadoras. En el plebiscito de 1988, defendió la continuidad del régimen del dictador Augusto Pinochet. Inició su carrera política como concejal en Buin y luego fue diputado durante casi 2 décadas. Con el tiempo se distanció de la UDI para construir su propio proyecto presidencial. Su trayectoria legislativa estuvo marcada por la defensa del libre mercado, la familia tradicional y una visión de autoridad frente al Estado. Esa línea se refleja en sus principales propuestas de campaña. En seguridad, Kast plantea el llamado Plan Implacable, centrado en el combate frontal al crimen organizado. Además, incluye cárceles de máxima seguridad con aislamiento total, el endurecimiento de penas por narcotráfico, la prohibición de narcofunerales y un mayor despliegue de fuerzas especiales, incluso con participación de las Fuerzas Armadas en tareas internas, muy similar a su homólogo en El Salvador, Nayib Bukele. En el ámbito económico, propone un recorte del gasto público de $6,000 millones en 1 año y medio, junto con incentivos a la inversión privada, reducción de impuestos a empresas y simplificación de regulaciones. En materia de migración, busca penalizar el ingreso irregular, limitar el acceso a servicios públicos a personas sin documentos y ejecutar expulsiones masivas. En temas sociales, Kast es un férreo opositor al aborto, al matrimonio igualitario y a la eutanasia, y promueve políticas centradas en la familia tradicional. Su llegada a la moneda abre un nuevo ciclo político que podría redefinir el debate sobre democracia, derechos civiles y cohesión social en Chile. ...2025 no fue un año de consensos fáciles en la música. Fue un año de cruces. De discos gigantes que dominaron la conversación global hasta otros más silenciosos que se quedaron viviendo solo en la escucha. Entre lo masivo y lo alternativo, el panorama se volvió amplio, contradictorio y muy interesante. Rosalía llevó el pop a un territorio más conceptual con Lux, un álbum que se siente como una obra completa, incómodo y ambicioso. Bad Bunny, con Debí tirar más fotos, demostró que lo comercial también puede arriesgar, mezclando nostalgia, Caribe y experimentación sin perder el alcance global. En otro registro, Oclu entregó Choking Off, un pop íntimo y delicado, de esos que no gritan pero sí que se quedan. Pulp regresó después de décadas con More, un disco que abraza la madurez sin nostalgia vacía. Y Lady Gaga volvió al exceso, al drama y a la teatralidad con Mayhem, reafirmando su lugar en el pop global. Hubo espacios para lo confesional, como el proyecto de solista de Hayley Williams, quien es vocalista de Paramore. Para atmósferas más oscuras, The Neighborhood, con Ultrasound. Para la intimidad, de Blood Orange. Y para propuestas cinematográficas y pacientes como la de Andrea Laszlo de Simón. Y en medio de todo, Mariachi Mío de Majo Aguilar. Recordó algo esencial, que la tradición también puede ser presente. Más allá de una sola dirección, 2025 dejó una conversación abierta. Y quizá ahí estuvo lo mejor del año. El Museo del Louvre, el recinto cultural más visitado del mundo, cerró sus puertas este lunes tras el inicio de una huelga indefinida de trabajadores que pone en evidencia una crisis profunda. Falta de personal, deterioro del edificio, problemas de seguridad y una creciente polémica por el aumento del precio de entrada para visitantes no europeos. La protesta, respaldada por los 3 principales sindicatos del museo, podría derivar en cierres parciales o totales durante uno de los periodos de mayor afluencia turística del año. Nos sentimos como el último bastión antes del colapso, afirmaron los sindicatos en un comunicado conjunto. El paro laboral llega tras meses especialmente complicados para la institución parisina,
En octubre, el Louvre fue escenario de un audaz robo de joyas históricas, cuando un grupo de asaltantes sustrajo piezas valuadas en aproximadamente 88 millones de euros en pleno día y en cuestión de minutos. Aunque hubo detenciones, las joyas aún no han sido recuperadas. A este episodio se sumaron otros incidentes: una fuga de agua en noviembre que dañó cientos de libros y documentos del departamento egipcio, y el cierre preventivo de galerías por riesgos estructurales en los techos de algunas salas, entre ellas espacios dedicados a cerámica griega antigua. Según los trabajadores, estos hechos no son accidentes aislados, sino el resultado de años de falta de inversión pública, recortes de personal y mantenimiento postergado en un edificio monumental que recibe cerca de 9 millones de visitantes cada año. Desde 2015, el Louvre ha perdido alrededor de 200 puestos de trabajo, muchos de ellos en áreas clave como seguridad y control de accesos. Guardias y personal de vigilancia denuncian una sobrecarga extrema, turnos exigentes y una sensación permanente de vulnerabilidad frente a riesgos tanto para las obras como para el público. Y a la crisis laboral y de seguridad se suma una decisión que ha encendido aún más los ánimos. A partir de enero de 2026, el Louvre incrementará en aproximadamente 45% el precio de entrada para visitantes provenientes de países fuera del espacio económico europeo. Turistas de Estados Unidos, Reino Unido, China y otros países deberán pagar 32 euros para acceder al museo. Los sindicatos califican la medida como discriminatoria y contraria al principio de universalidad cultural que reivindica el museo. Mientras los trabajadores deciden en asamblea si prolongan la huelga, el cierre del Louvre funciona como un recordatorio incómodo. Incluso los grandes símbolos culturales globales no son inmunes al desgaste estructural cuando la cultura se gestiona como espectáculo permanente. Arrancó el Maratón Guadalupe Reyes, una de las temporadas más esperadas del año en México, pero también una de las más riesgosas cuando se combina celebración con consumo excesivo. Diciembre y enero concentran reuniones, posadas y fiestas que año con año elevan el número de accidentes viales. Para reducir estos riesgos, las autoridades capitalinas pusieron en marcha el operativo Conduce sin alcohol, enfocado en prevenir choques y muertes relacionadas con manejar en estado de ebriedad. El alcoholímetro opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde el 12 de diciembre hasta el 11 de enero de 2026. Durante este periodo, los módulos de revisión se instalarán de forma aleatoria en distintos puntos de la ciudad. Habrá presencia tanto en accesos y salidas de la capital como en vialidades principales y zonas con alta incidencia en accidentes. El objetivo es disuadir a las personas de manejar después de beber. Superar los límites permitidos de alcohol puede tener consecuencias importantes. La sanción contempla una multa de hasta 60 unidades de medida y actualización, equivalente a alrededor de 6,500 pesos, además de un arresto de entre 20 y 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas, mejor conocido como El Torito. El operativo contará diariamente con la participación de más de 500 policías de distintas áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. También colaboran las Secretarías de Movilidad y Salud, la Consejería Jurídica y representantes de organizaciones civiles, que por primera vez fungirán como observadores de este proceso. Un dato relevante es la creciente participación de mujeres policías en esta estrategia. Actualmente representan el 47% del personal del programa Conduce sin alcohol. La recomendación es muy sencilla: si vas a beber, no manejes. ¿Has salido de aquí? Eso no es cierto. Rob Reiner, uno de los directores más influyentes del cine estadounidense de las últimas décadas, y su esposa, la fotógrafa y productora Michelle Singer Reiner, fueron hallados muertos la tarde del domingo en su residencia ubicada en el barrio de Brentwood, en Los Ángeles. Él tenía 78 años y ella 68. El departamento de bomberos de la ciudad recibió una llamada de emergencia médica alrededor de las 15:30 horas. Al llegar al domicilio, los paramédicos encontraron a un hombre y una mujer sin signos vitales. Minutos después, la policía aseguró la zona y abrió una investigación que, desde el inicio, fue catalogada como un aparente homicidio. Detectives de la División de Robos y Homicidios acudieron al lugar. Durante una conferencia de prensa, autoridades confirmaron que ambos cuerpos permanecieron dentro de la vivienda durante varias horas mientras se realizaban las primeras diligencias. La oficina del forense del Condado de Los Ángeles será la encargada de determinar la causa oficial de la muerte. Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en el Bronx, en Nueva York. Fue hijo del comediante Carl Reiner y de la actriz Estelle Reiner y creció rodeado del mundo del espectáculo. Alcanzó la fama en la década de 1970 como actor en la serie All in the Family, donde interpretó a Michael Medhead Stevich, papel por el que ganó 2 premios Emmy. Su verdadera consolidación llegó como director.
En 1984 estrenó This is Spinal Tap, un falso documental que se convirtió en una obra de culto y redefinió el humor cinematográfico. A partir de ahí, filmó una serie de películas que hoy forman parte del imaginario colectivo del cine estadounidense. Entre sus proyectos más reconocidos se encuentran Cuenta conmigo, La princesa prometida, Cuando Harry conoció a Sally, Misery y Algunos hombres buenos, esta última nominada al Oscar como mejor película. Reiner destacó por moverse con naturalidad entre la comedia, el drama y el thriller, siempre con una atención particular a los personajes. Además, cofundó Castle Rock Entertainment, productora responsable de títulos y series clave en la historia reciente de la televisión y el cine, entre otras Seinfeld, que no hubiera existido de no ser por la insistencia de Reiner para continuar con el show, aun cuando los ejecutivos de la NBC habían decidido cancelarla. Mientras las autoridades continúan investigando lo ocurrido, la muerte de Rob y Michelle Reiner deja una grieta en Hollywood, no solo por la violencia del hecho, sino por el cierre abrupto de una vida dedicada a contar historias que marcaron a generaciones enteras. ¿Han escuchado la palabra millennials? De seguro sí, muchos no saben el significado de este término. La lengua no se congela, se mueve, cambia con quienes la hablan, con quien la nombra y con quien la dice todos los días casi sin darse cuenta. Por eso, en 2025, la Real Academia Española incorporó más de 300 palabras nuevas al diccionario de la lengua española. Términos que ya estaban ahí, en la calle, en internet, en las conversaciones cotidianas. Solo faltaba que el diccionario las mirara de frente. Llegaron palabras del uso diario como brutal o chapar. Expresiones que nombran generaciones como millennial. Y también formas de decirlo digital, como loguearse, streaming, hashtag o GIF. Pero no solo eso, desde México, palabras como morro y chamaco encontraron su lugar oficial, confirmando que el español también se construye desde lo local, desde lo que se repite y se comparte. También entraron términos de cultura como microteatro o juguete roto, del conocimiento y de la ciencia como gravitón o cuerposis, incluso del clima, con palabras que nombraron fenómenos que antes no sabíamos cómo decir. Esta actualización no solo suma definiciones, confirma algo esencial. Que el idioma cambia porque cambia la vida, y que el diccionario, aunque vaya detrás, siempre termina alcanzando ese movimiento. Una gran polémica muy plausible, a opinión personal, es la que enfrenta el Live Festival Colombia rumbo a su edición 2026 en Cartagena. Y es que 3 autores anunciaron la cancelación de su participación en rechazo a la invitación de María Corina Machado, opositora venezolana al gobierno de Nicolás Maduro y recientemente ganadora del Premio Nobel de la Paz. Las bajas confirmadas son las de la escritora colombiana Laura Restrepo, el autor Josep Caputo y la escritora y activista dominicana Micaela Drulard. En los 3 casos, la decisión responde a una postura política frente al perfil y las posiciones públicas de Machado, cuya presencia es incompatible con el espíritu del festival. Laura Restrepo, autora de Delirio, hizo pública su decisión a través de una carta dirigida a la directora del Live Festival, Cristina de la Fuerte. En este texto señaló que invitar como ponente a una figura que ha respaldado abiertamente la intervención militar de Estados Unidos en América Latina representa, en sus palabras, cruzar la raya. Para Restrepo, otorgar ese espacio implica legitimar discursos que vulneran la soberanía de los países de la región. A esta crítica se sumó Josep Caputo, quien vinculó la invitación de Machado con el contexto geopolítico actual y los conflictos armados en curso. El escritor advirtió sobre el riesgo de normalizar discursos políticos que, a su juicio, funcionan como justificación de acciones militares en un escenario internacional marcado por bombardeos y víctimas civiles. Caputo recordó además que Machado dedicó su premio Nobel a líderes como Donald Trump y Benjamin Netanyahu. La tercera cancelación fue la de Micaela Drulard, quien consideró que la presencia de Machado en el festival actuaría como un aval ideológico a sus posiciones. Según la escritora dominicana, la invitación podría convertirse en una plataforma para promover la intervención y militarización estadounidense en el Caribe, así como para celebrar el avance de proyectos políticos de ultraderecha en la región. El debate también ha puesto bajo la lupa las alianzas internacionales de María Corina Machado, pues la dirigente venezolana mantiene vínculos muy estrechos con líderes de derecha y extrema derecha, como Javier Milei en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil, quien, por cierto, está condenado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado. La controversia abre una discusión más amplia y que versa sobre los límites entre cultura, política y poder, y también sobre el papel de los festivales literarios como espacios de diálogo o
legitimación política. Ha llegado mi nuevo libro, acabo de ir a recibirlo. La periodista, escritora y editora Mónica Maristain murió este martes 16 de diciembre a los 58 años. La noticia fue confirmada por distintas instituciones culturales y colegas cercanos, entre ellos la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, espacio con el que mantuvo una relación cercana durante años. Su muerte ocurrió en la Ciudad de México, donde vivía desde hace más de 2 décadas y desde donde desarrolló buena parte de una trayectoria que marcó el periodismo cultural en México y América Latina. La noticia provocó reacciones inmediatas en el mundo editorial, periodístico y literario. Mensajes de despedida, de reconocimiento y gratitud hacia una figura que entendió la cultura no como un accesorio, sino como un eje central de la vida pública. Hablar de Mónica Maristain es hablar de una forma de ejercer el periodismo cultural con rigor, curiosidad y una clara vocación independiente. Nacida en Argentina, Maristain se formó en el ámbito de las letras y el pensamiento crítico. Antes de llegar a México, dirigió y colaboró en diversas revistas culturales en su país natal, especializadas en música, pensamiento y arte. A principios de los años 2000 se estableció en México, país donde encontró un territorio fértil para expandir su trabajo y donde consolidó su voz periodística. A lo largo de más de 30 años de carrera, colaboró en medios como El Universal, Sin embargo, Playboy Latinoamérica, además de revistas culturales y suplementos especializados. Fue editora, reportera, entrevistadora y articulista, roles que asumió con la misma seriedad. No se limitó a cubrir la cultura desde la agenda oficial, le interesaban los procesos, las contradicciones, las trayectorias largas y las voces que no siempre ocupaban el centro. En años recientes fundó su propio medio digital, Maremoto, un espacio de periodismo cultural independiente desde el cual siguió publicando entrevistas, ensayos, crónicas y reflexiones sin ataduras editoriales. Ahí dejó claro algo que la definió hasta el final, la necesidad de pensar la cultura con libertad. Mónica Maristain fue relevante no solo por lo que escribió, sino por cómo lo hizo. En un ecosistema mediático cada vez más acelerado y superficial, apostó por la conversación larga, la entrevista bien construida y el contexto. Entendía la cultura como un diálogo constante entre autores, lectores, ideas y épocas. Fue una entrevistadora aguda, conversó con algunos de los escritores más importantes de la literatura contemporánea y supo traducir esas charlas en textos accesibles, sin perder profundidad. Su interés por figuras como Roberto Bolaño no fue anecdótico. Dedicó años a estudiar su obra, su figura y su impacto, convirtiéndose en una de las periodistas que mejor entendió su legado. Además de su labor periodística, Mónica Maristain fue autora de varios libros. Entre los más destacados se encuentran El hijo de Mr. Playa, un acercamiento profundo y personal a la figura de Roberto Bolaño, La última entrevista de Roberto Bolaño y otras charlas con grandes escritores, que reúne conversaciones clave de su carrera como entrevistadora, y Los mexicanos ejemplares, un proyecto que buscó visibilizar a personajes cuya trayectoria dice mucho más del país que los discursos oficiales. En 2025 presentó Leeré hasta mi muerte, un libro que funciona como ensayo y testimonio personal sobre la lectura, el paso del tiempo y la relación íntima con los libros. Fue, sin saberlo, una carta de despedida. Ahí reafirmó algo que siempre defendió: leer no como un hábito elitista, sino como una forma de estar en el mundo. Esto fue Las Olas de la Semana, un programa de la redacción de Pijama Surf y producido por Jonathan Zarate. Si te gustó, comparte y nos vemos a la próxima.